así que llévate después de ahí. Vamos a dejar tomar el café, sí, sí. Bueno, buenas noches. Un gusto contar con el doctor Gustavo Yunta. Él es médico cardiólogo, magíster en hipertensión arterial, trabaja en la Fundación Favaloro, coordina el servicio de cardiología y hoy el tema que nos va a dar es dislipemias. Así que un gusto que estén todos acá y agradecimiento a José Arballo siempre del Laboratorio Roemer. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación, gracias a la gente de Roemer por invitarme a venir también. Así que encima como si fuera un puesto medio difónico. Así que espero que se entienda y que se escuche. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es bueno, en los últimos años el rol del manejo de los factores de riesgo ha ido cada vez cobrando más relevancia. Y la verdad es que el eje de toda la discusión es esta diapositiva. ¿Sí? Esta diapositiva es la razón por la cual hoy vamos a hablar 2 horas y media de lípidos. Así que, pero la verdad es que la cuestión es que una de cada tres personas en el mundo se van a morir por una causa cardiovascular. ¿Sí? La mayoría de esas muertes van a pasar en países de moderados y bajos ingresos. Una de cada 3 de esas muertes va a ser precoz, va a aparecer antes de los 70 años. Y 85% de esas muertes cardiovasculares se van a deber a 2 patologías que todos tenemos perfectamente claras, que son el infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular. 80% de todo eso corresponde a un proceso que también todos conocemos muy bien, que es la aterosclerosis. En Argentina las cosas no son muy distintas, ¿sí? Se estima ya en las últimas presentaciones de INDEC de los índices de mortalidad, prácticamente de los últimos 10 años, hay un 30% de mortalidad de causa cardiovascular con una distribución bastante parecida a lo que vemos en el mundo. Y cuando uno analiza este fenómeno un poco más, tiene indicadores muy interesantes, como por ejemplo este de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, los años de vida perdidos por la muerte de causa cardiovascular, que si bien es algo que ha mejorado, ¿sí? Desde la medición del 97 a la del 2015, ¿sí? Todavía seguimos perdiendo 5 años de expectativa de vida en la mayoría de los países de las Américas por las causas cardiovasculares. Y en 1961 se publicó el primer artículo que habló de los factores de riesgo cardiovascular. De esas primeras publicaciones que fueron del estudio Framingham hasta ahora tenemos containers de publicaciones donde vemos cómo diferentes factores están asociados a la incidencia de eventos cardiovasculares. Y este es el eje, ¿sí?, del manejo y de la relevancia de las dislipidemias. Fíjense que esto es un extracto, solo como un ejemplo de toda esa información científica, la publicación del 2004 del estudio Interheart, donde veíamos que cuando comparábamos los casos contra los controles, el factor de riesgo de dislipemia, acá medio tramposo, simplificado en ApoB sobre ApoA1, ApoB representando las lipoproteínas llevando colesterol hacia las paredes arteriales y ApoA1 representando el transporte reverso de colesterol y las HDL. Este fue el factor de mayor riesgo atribuible en este estudio, pero bueno, el rol de cuál es más importante de todos estos no es en sí lo que tenemos que discutir, sino el manejo integral de todos estos factores. Y la verdad es que el panorama de la salud cardiovascular sabemos que no viene bien en el mundo y en nuestro país no es la excepción. La verdad es que hay algunas cosas que o se mantienen más o menos parecidas, el porcentaje de gente con hipertensión arterial o con colesterol elevado, pero hay otras que han aumentado dramáticamente. Bueno, también vamos a decir que hay buenas cosas, como que la gente fume un poco menos con respecto a los años anteriores. Esta es una comparación de lo que nosotros tenemos, que es la encuesta nacional de factores de riesgo. Ustedes saben que realmente es una herramienta epidemiológica muy importante, donde ya tenemos 4 publicaciones de estas encuestas y hemos visto una progresión de los factores de riesgo, donde vemos que el tabaquismo bajó, que el uso de sal luego de la cocción bajó, pero lamentablemente
en este momento, entre obesidad y sobrepeso, tenemos un 60% de la población adulta en Argentina, tenemos un 65% de gente que no llega a hacer los niveles adecuados de actividad física y, en consecuencia, aunque este número está un poco discutido, cerca de un 13% de pacientes con diabetes, ¿sí? Todo esto nos marca un muy feo panorama y esto lo aprendimos hace unos años. La verdad es que cuando yo empezaba a hacer lípidos y de casualidad algún paciente de 40 años se hacía un eco de vaso de cuello y le encontraban una plaquita, era un horror, ¿sí? Y le buscábamos cosas raras y le íbamos a medir cosas al laboratorio que bueno, hoy vemos que no tenían sentido. La publicación del estudio PESA nos cambió mucho la cabeza, nos reveló una carga epidemiológica de aterosclerosis muy importante, ¿sí? Recordarán, el estudio PESA es un estudio que se hizo en Madrid, trabajadores del Banco Santander. ¿Anda? ¿Sí, no? Sí. Ahí está. Que básicamente esta era gente que se incluía por no tener ningún antecedente cardiovascular y a toda esta gente le hacían lo que a nosotros nos gustaría hacerle a todos nuestros pacientes. Le hacían un ecodoppler de vaso de cuello, un ecodoppler de eje iliofemoral, un ecodoppler de aorta abdominal y además le medían el calcio coronario. O sea, todas las cosas no invasivas que podían ver para cuantificar alguna lesión ateromatosa, las hacían. Y lo que se encontraron en esta gente, que fíjense que 85% de ellos eran de bajo riesgo cardiovascular, 60% de esta gente en algún territorio ya tenía lesiones ateromatosas. Este es un estudio nuestro, una publicación del año pasado, donde quisimos ver la prevalencia de placa carotídea en pacientes según tuvieran normopeso, sobrepeso o obesidad y según tuvieran o no tuvieran síndrome metabólico. Y fíjense que con una media de alrededor de 53 años, ¿sí?, el grupo que podríamos considerar el grupo control, la gente que estaba en normopeso sin síndrome metabólico, ya tiene un 25% de prevalencia de placa carotídea para nuestra población en Buenos Aires de 53 años, ¿sí? Fíjense que en la medida que se suman estos otros factores, cuando tenemos obesidad o sobrepeso y síndrome metabólico, 60% de la gente ya tiene una placa. Y si nos vamos más temprano en el tiempo, otra publicación previa, ¿sí?, vimos gente por debajo de los 45 años, ¿sí?, y nos pusimos a medir qué prevalencia de placa carotídea teníamos. Creo que se me escucha, ¿no? Sí. Si no, te vamos a hacer parar. Cuando nos pusimos a ver qué pasaba con esta gente por debajo de los 45 años y fuimos a ver las placas carotídeas y estos no son pacientes con dislipidemia desbordantes, un desastre, nos encontramos que por debajo de los 30 años ya uno de cada 200 pacientes, ¿sí?, o participantes de esto ya tenían alguna placa de ateroma. Cuando llegábamos a esta década de los 30 a los 40 encontramos que uno de cada 50, pero cuando pasa el límite ese de los 40 a los 45 ya tenemos 12% de presencia de placa. Bueno, 12% de presencia de placa. Indudablemente cuando uno junta todos estos datos y los asocia con esa mortalidad cardiovascular que vemos en el mundo, hay una coherencia absoluta y de un proceso que empieza mucho antes de que nuestros pacientes hagan su evento cardiovascular. Y para combatir esto, desde hace muchos años que estamos de acuerdo en algo, ¿sí? Tenemos que bajar el colesterol LDL. Ese es nuestro principal objetivo terapéutico. Y ese descenso del LDL no es una cosa casual. Está sostenido por un montón de evidencia científica de muy diferentes fuentes, desde lo que sabemos de los modelos animales y de la investigación básica, hasta lo que sabemos de las formas genéticas como la hipercolesterolemia familiar, hasta lo que sabemos de la respuesta que hay a fármacos cuando bajamos el LDL y consecuentemente bajamos el riesgo cardiovascular. Eso posiciona el LDL colesterol como nuestro primer objetivo terapéutico y estamos todos medio obsesionados con esto. En segundo lugar, hay otros dos objetivos terapéuticos que vale la pena mencionar, y en particular el colesterol no HDL. Después, si quieren, podemos desglosar un poco esta parte de la charla, pero el colesterol no HDL va a estar representando
a todo el colesterol que está cargado en lipoproteínas aterogénicas, ¿sí? Y sobre todo cuando nuestros pacientes tengan triglicéridos por arriba de 150, va a ser mucho mejor reflejo del riesgo que el LDL solo. Y entonces, como segundo objetivo terapéutico, vamos a tener el colesterol no HDL y también el colesterol HDL, pobrecito, que en este momento casi lo tengo que sacar de la diapositiva, porque no forma parte de nuestro interés. Si bien nos ayuda a calificar el riesgo de los pacientes, hoy el HDL no es un foco de intervención y no es un objetivo terapéutico, mucho menos farmacológico. ¿Y por qué es tan importante el LDL colesterol? ¿Sí? ¿Por qué le hemos dado toda esta relevancia? Al margen de lo que les mostraba recién de la literatura que avala esta postura. Digamos, ¿cuál es el rol biológico que le encontramos en aterosclerosis? Bueno, fíjense que la mayoría de las cosas que nosotros consideramos factores de riesgo, ¿sí?, tienen una cosa en común, y es que van a generar disfunción endotelial, ¿sí? Y dentro de todos los aspectos de la disfunción endotelial que puede producir el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, ¿sí?, hay dos cosas que hace el endotelio cuando disfunciona que son bastante adversas o más bien beneficiosas para generar aterosclerosis y adversas para las paredes arteriales. La primera es que un endotelio disfuncional va a aumentar la permeabilidad de las lipoproteínas plasmáticas. Y esto explica por qué el LDL ya no tiene que estar tan alto, ¿sí?, para meterse en esa íntima, para meterse en el subendotelio, ¿sí? Aunque el endotelio esté suficientemente enfermo, va a ser aceptor de ese LDL con más facilidad. Y la otra cosa que va a hacer este endotelio enfermo es empezar a expresar moléculas de adhesión, que lo que van a hacer es llamar a células inflamatorias al interior de la pared. Ya tenemos los dos componentes más importantes de la placa de ateroma. ¿Qué va a pasar después? Bueno, una vez que el LDL, ya sea por una cuestión de alta concentración o de disfunción endotelial, pasa a esta íntima, ¿sí?, lo que va a pasar con el LDL es que si pasa con más avidez, también va a ser retenido en el subendotelio. Y cuando está retenido en el subendotelio es más susceptible de diferentes modificaciones, entre ellas la oxidación, que es la que más conocemos, la más famosa. Eso favorece la retención, pero además gatilla toda una respuesta inflamatoria, ¿sí?, que además va a ayudar a llamar a células inflamatorias, linfocitos y monocitos, ¿sí? Ustedes saben que estos monocitos expuestos aquí a diferentes factores inflamatorios y al LDL oxidados, el macrófago tiene un receptor especial para las LDL oxidadas que le va a funcionar bastante bien, ¿sí?, por lo menos al principio, pero después, con la acumulación progresiva, con el aumento de la inflamación, con el aumento de la oxidación en estas paredes arteriales, la verdad es que el macrófago va a ser disfuncional, se va a formar esa famosa célula espumosa y ya tenemos todos los componentes de lo que después histológicamente vamos a entender como placa de ateroma. Durante todo este proceso que lleva décadas, ¿sí?, para generar una obstrucción arterial, hemos tenido estas paredes arteriales alimentándose de LDL colesterol. Por eso pensamos que hoy esto tiene un rol tan importante y por eso pensamos que es tan beneficioso bajar el LDL en tan diferentes escenarios de prevención cardiovascular. Y bueno, por supuesto, con el tiempo, el core lipídico, ¿sí?, la capa fibrosa que en algún momento se rompe y la placa no tiene que estar tapando el 90% de la arteria para romperse. Sabemos que las placas vulnerables son las que mayor volumen de core lipídico tienen y más finita su capa fibrosa y no necesariamente las más obstruyentes. La mayoría de los accidentes de placa no se producen por placas severas, sino leves y moderadas con estas características. Así que el LDL, la verdad es que hoy podemos reconocer que cumple con todas las condiciones de causalidad para generar la aterosclerosis y de hecho tenemos la plausibilidad biológica, sobre todo, muy bien esquematizada. ¿Y qué pasó con los triglicéridos? Porque la verdad son las otras cosas que nosotros vemos mucho en los laboratorios, ¿sí? Y yo les dije que había un objetivo secundario que es el colesterol no HDL, ¿sí? Y eso se usa para la gente que tiene triglicéridos altos. Tiene una explicación bastante lógica que la podemos ver. Pero la verdad es que así como podemos sostener muy firmemente
las acciones sobre el LDL estamos bastante debilitados con nuestras decisiones con los triglicéridos plasmáticos. Un ejemplo de por qué es el estudio ACORD, ¿sí? Ustedes recordarán este estudio 2010, es una publicación de hace un tiempo. Era la rama lipídica de este estudio, ¿sí? Tomó pacientes diabéticos de alto riesgo y los aleatorizó a recibir fenofibrato contra placebo, 160 miligramos de fenofibrato contra placebo. Lo que voy a decir no quiere decir que no usamos nunca más el fenofibrato, de hecho lo usamos un montón cuando corresponde. Pero la verdad es que en estos pacientes el fenofibrato fue eficaz en reducir más de un 30% la concentración de triglicéridos, inclusive elevó un poquito la concentración de HDL. Sin embargo, la incidencia de eventos, fíjense que las curvas de incidencia de eventos están superpuestas. Cambiar el perfil lipídico bajando los triglicéridos no cambia el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Gran cosa. Esto nos ayudó, esta disociación entre arreglar los laboratorios y bajar el riesgo, ¿sí? Surgió prácticamente con estos estudios y en esta década. Y lo que hoy entendemos es que si vamos a medicar a nuestros pacientes y vamos a tomar una decisión con el perfil lipídico, es para que la gente no se infarte, para que la gente no tenga eventos cardiovasculares, no para acomodar un laboratorio, ¿sí? Teníamos muchas esperanzas con el pemafibrato, ¿sí? Un fibrato ultra específico que era inclusive mucho más fácil de combinar con estatinas, y realmente teníamos mucha expectativa y ojalá salga al mercado, porque la verdad es que como fibrato hubiera sido muy útil, ¿sí? Menos afección renal, realmente un perfil de seguridad inclusive mejor que el fenofibrato, que es muy bueno ya de por sí. La verdad es que el estudio Prominent nos mostró ya hace un par de años que usando pemafibrato en población de riesgo que además tiene esa, entre comillas, dislipidemia heterogénica de HDL bajo y triglicéridos altos, la verdad es que el pemafibrato de vuelta baja los triglicéridos, sube el HDL, no afecta por este mecanismo, no afecta, ¿sí?, la incidencia de eventos cardiovasculares. Es por eso que hoy casi no usamos fibratos, salvo que nuestros pacientes tengan hipertrigliceridemias severas. Tal vez uno de los conceptos más interesantes para discutir hoy, ¿sí?, no sé quién hace el examen, pero esta está buena para el examen, ¿sí?, es que uno, si se mete un poquito más a analizar el tema de los lípidos, ¿sí?, hay una enorme arena clínica que la pasamos por alto. Decimos que la gente tiene colesterol alto como decimos, decimos que tiene colesterol alto como si fuera una entidad en sí, aunque para nosotros que hacemos lípidos, la verdad es que tener colesterol alto es como decir que uno tiene fiebre, ¿sí? Es un aspecto de lo que le está pasando al paciente. Y la mayoría de las veces nosotros podríamos, con el interrogatorio, y la verdad es que la mayoría de las veces es así, no necesitamos estudios genéticos importantes, sino que podríamos distinguir diferentes entidades que nos explican qué le está pasando al paciente. Esto no es la razón de la charla de hoy, y sería aburridísimo que le sale de muchas de estas que no la he visto yo nunca en mi vida, hace 20 y pico de años que hago lípido, ¿sí? Pero sí es importante porque hay algunas que son muy frecuentes, y cuando uno puede no solo decir que el colesterol está alto, sino cuál es el riesgo que tiene el paciente y sus familiares, yo creo que se gana mucho. ¿Sí? Entre ellas, yo creo que hay una, ¿sí?, que debiéramos conocerlas todos, que es la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar consiste en una deficiencia en el funcionamiento del complejo receptorial del LDL, ¿sí? Es un receptor hepático que, si bien es ubicuo, la verdad es que la concentración que tiene el hepatocito está entre 100 y 1000 veces por arriba de cualquier otro grupo celular. De hecho, el LDL, el receptor de LDL en el hepatocito, es el principal responsable de nuestra concentración plasmática de colesterol LDL. Cuando nosotros lo tenemos o disfuncional totalmente en los homocigotas o funcionando la mitad en los heterocigotas, la verdad es que hay gente que nace con niveles de colesterol muy elevados. Y eso les trae consecuencias y consecuencias precoces, ¿sí? Este es un trastorno autosómico dominante, en la mayoría de los casos, va a tener niveles muy elevados de LDL,
va a tener signos clínicos, ¿sí? Y es importante esto que lo conozcan, va a tener un riesgo muy incrementado de enfermedad cardiovascular, y estos son los chicos que nacen con colesterol alto, porque este problema uno lo lleva toda la vida. Esto es el complejo receptorial del LDL, nada más solo para graficar que son muchas proteínas las que pueden estar responsables, pero 90% de cuando se puede ubicar una mutación, 90% de esas mutaciones están en el LDL, en el receptor de LDL. También puede ser en otro lado, pero no nos volvemos locos con eso ahora. Es interesante que hay lugares específicos en los cuales puede haber depósito de colesterol, ¿sí? Y esto, la verdad es que si ustedes ven un paciente con colesterol alto, ¿sí? Por arriba de 190 es alto, pero sobre todo por arriba de 250, ¿sí? Y este paciente tiene menos de 45 años y ya tiene arco corneal, ¿sí? O fíjense, este es un paciente nuestro que, fíjense el tendón aquileo, xantomatosis tendinosa, ¿sí? El tendón que tiene que tener alrededor de 1 centímetro, cuando ustedes lo palpan, ¿sí? Fíjense, tiene más o menos 3 centímetros en el caso de este paciente. Estos son datos clínicos que nos ayudan a confirmar el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Algunos casos por ahí más exagerados todavía, de algunos pacientes nuestros, donde puede haber xantomatosis de las superficies extensoras de algunas articulaciones. Esto se ve muchas veces también en codo, en rodilla, en los casos más severos, xantomas periorbitarios, ¿sí? Bueno, acá hay una xantomatosis tendinosa muy marcada de otro paciente. Esta es una chica jovencita con un rasgo homocigota que también tiene, creo que a los 20 y pico de años ya tenía el arco corneal. Son cosas que tenemos que aprender a prestarles atención, y yo les aseguro que, seguro, así como hay muchas cosas que yo no hago en la clínica que debería hacer, pero uno nunca va a buscarle los tendones aquí a los pacientes. Y por ahí uno se puede encontrar con estas cosas que la verdad el paciente la puede tener toda la vida y no darse cuenta más allá de lo estético, porque esto no duele, ¿sí? No hay que hacer ninguna cosa cara para diagnosticar hipercolesterolemia familiar. No hay que hacer ninguna cosa cara. Es un puntaje, ¿sí? Tiene en cuenta los antecedentes familiares, la historia personal, el examen físico en estos 2 puntos, xantoma tendinoso, arco corneal y LDL del paciente. Si ustedes encuentran esto, posiblemente no estén ayudando solo a una familia, sino solo a un paciente, sino a toda una familia. Y el tratamiento precoz, la verdad es que tiene mucho beneficio. Esta gente tiene una de las condiciones de riesgo más grandes que hay en prevención cardiovascular, ¿sí? Por debajo de los 40 años van a tener 100 veces más riesgo de tener un evento cardiovascular que una persona de la misma edad que no tiene el rasgo. Y la otra cosa, esta es una idea muy interesante, pero yo creo que se me duermen todos si se las cuento en detalle, pero sepan que si a esta gente la encontramos precozmente y la medicamos precozmente, posiblemente su chance de tener un evento cardiovascular se equipare con la población general. Hipercolesterolemia familiar, la enfermedad monogénica más frecuente en los seres humanos, con una prevalencia estimada de 1 en 300, ¿sí? No es una cosa, así que 1 en 300. En estos últimos 2 meses seguro que todos ustedes vieron 300 pacientes. Bueno, alguna hipercolesterolemia familiar pueden haber visto, pasó por ahí. Bien, pero volvemos, ¿sí? Y volvemos al núcleo de la discusión. Si vamos a intervenir en perfil lipídico, tenemos que saber cómo, ¿sí? Y la verdad es que no es todo igual. La mayoría de las guías y consensos proponen esquemas semejantes a este para nuestra toma de decisión. Obviamente no necesitamos tener el mismo valor de LDL, o no consideramos que tengamos que tener el mismo valor de LDL en un paciente de bajo riesgo cardiovascular, ¿sí? Que en un paciente que por ahí ya ha tenido un evento cardiovascular. Y estos son los objetivos terapéuticos de los que más acuerdo hay en este momento, ¿sí? Aquellos pacientes de bajo riesgo tal vez debieran tener por debajo de 160, como si por arriba de ese valor uno empezara a considerar la medicación. Ideal se discute que debiera ser por debajo de 116,
porque en la medida por más que yo sea de prevención primaria, en la medida que voy subiendo ese 116, se va incrementando mi riesgo, ¿sí?, acorde al LDL, aunque yo sea de prevención primaria. Los pacientes de riesgo moderado, generalmente por combinación de factores de riesgo, ya la mayoría está de acuerdo que tienen que tener menos de 100 de LDL, y lamento decirles que la mayoría de estos pacientes van a lograr ese objetivo terapéutico con medicación, va a ser muy difícil sin eso. Los pacientes de alto riesgo, por un factor de riesgo con muy mal control o por combinación de ellos o por puntajes de riesgo, van a tener menos de 70, casi nadie logra esto sin medicación, y de hecho los que estuvieran cerca de este valor, ¿sí?, está eso que habrán visto en las guías que dicen bajar por debajo de 100, o si ya está el paciente por debajo de 100, bajar un 50% de donde está, ¿sí? Bueno, eso sirve para esta población. Y los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular debieran tener menos de 55, ¿sí?, de nivel de LDL. ¿Estas metas de dónde salen? Bueno, estas metas salen de las poblaciones que han sido tratadas en diferentes estudios, y por debajo de esos valores es donde se ha demostrado que tienen menor riesgo de reincidir en eventos cardiovasculares. Me refiero sobre todo a las poblaciones de alto y muy alto riesgo, también las poblaciones de moderado riesgo, ¿sí? Y acá hay un tema interesante, fíjense. Primero, esto vale si tenemos menos de 500 de triglicéridos. Si tenemos más de 500 de triglicéridos, todas las otras diapositivas me las guardo en el bolsillo y primero tratamos los triglicéridos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, ninguna de ellas demasiado clara, pero el temor a la pancreatitis, que posiblemente los triglicéridos tengan que estar mucho más altos, inclusive tener kilomicrones, para que uno no haga una pancreatitis, pero es un acuerdo que por arriba de 500 uno debiera primero dirigirse a tratar ese valor. Y después, cuando yo tengo más de 150 de triglicéridos y menos de 500, o sea, el clásico paciente viene con 300 de triglicéridos. Ese paciente no me voy a ir a controlarle los triglicéridos, voy a hacer foco en el colesterol no HDL, ¿sí? Y por ahí a ese paciente, en vez de darle un fibrato, voy a preferir agregarle ezetimibe o incrementarle la dosis de estatina, ¿sí? Porque el riesgo ligado al colesterol que portan las lipoproteínas aterogénicas es lo que me va a dictar la evolución de ese paciente, y no tanto la concentración bajo tratamiento de triglicéridos. Después lo podemos discutir más este tema, es muy interesante. ¿Y qué herramientas tenemos? Bueno, vamos a empezar con las herramientas, las que tenemos disponibles, las que no están tan disponibles, algunas están en desarrollo, ¿sí? Hace mucho que... Bueno, media hora más o menos. Bueno, y básicamente tenemos las estatinas, inhibidores de la HMG-CoA reductasa, enzima alostérica, bueno, toda la historia de esto ya la conocen. Lo interesante de las estatinas es que no trabajan per se, lo que hacen es reducir la biosíntesis de colesterol, y esto en el hepatocito, la verdad es que tiene un sensado bastante feo para él, porque lo que va a hacer es aumentar la expresión de receptores de LDL. Fíjense, lo que hace para controlar los niveles de LDL plasmáticos es aumentar los receptores de LDL. Y es por este upregulation que tienen impacto sobre el LDL las estatinas. La verdad es que hoy sabemos que la discusión viene sobre todo ligada a aquellas de mayor potencia, ¿sí? Hoy tratamos de usar prioritariamente estatinas de más potencia, y tratamos de usar las estatinas en la dosis adecuada acorde al riesgo del paciente. Vimos ya desde hace unos cuantos años, publicación del CTT, fíjense en Lancet en el 2005, que había una relación directa entre cuánto yo le bajo el colesterol a mis pacientes y cuánto estoy reduciendo el riesgo. Y acuérdense de esto, estos 40 miligramos por decilitro que yo le estoy bajando el LDL a mis pacientes, se van a acompañar a una reducción de riesgo relativo un poco superior al 20%. Y la verdad es que con las estatinas vimos cosas que hasta ese momento no se esperaban ver, ¿sí? No sé si recordarán el estudio Asteroid.
Todos pacientes coronarios se hacían una angiografía con medición de volumen de placa por AIMUS, que es ultrasonido intravascular. Le medían toda la placa a los pacientes, 20 miligramos de rosuvastatina por día durante 2 años y nuevo AIMUS. Y se ve que las estatinas, estos pacientes llegaron a un LDL de alrededor de 53 en promedio, se ve que hay una reducción del volumen de ateroma con el uso de estatinas, ¿sí? Fíjense hasta qué punto reducir el LDL se ha asociado a beneficio, ¿sí? Y hoy tenemos diversos trabajos que nos hablan, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, de una reducción de eventos cardiovasculares, por supuesto más acentuados en los pacientes de mayor riesgo. El ezetimibe. Si no contáramos con el ezetimibe, la verdad es que tendríamos un montón de pacientes, sobre todo nosotros que vemos lo que están complicados con el tratamiento. Si no tuviéramos ezetimibe, realmente sería muy difícil tratar muchos pacientes y lograr objetivos terapéuticos. Básicamente el ezetimibe es un inhibidor de una proteína que se va a encargar de alrededor del 50 al 70% de la absorción en el enterocito de colesterol, ¿sí? Esta es una proteína que esta inhibición, ¿sí?, no se acompaña de mayores efectos adversos, y la verdad es que cuando usamos ezetimibe la mayoría de las veces tenemos muy buena tolerancia por parte de los pacientes. Pasa una cosa parecida, las lipoproteínas en el enterocito se cargan menos de colesterol. Esto de alguna forma, cuando llega ese colesterol por la vía exógena hacia el hígado, ¿sí?, va a terminar generando indirectamente nuevamente una upregulation de receptores de LDL. Pero como el mecanismo es complementario, hay una sinergia muy importante entre estatinas, ¿sí?, y ezetimibe. Tal es así que cuando ustedes duplican la dosis de una estatina, ganan alrededor de un 3 a un 6% de impacto, ¿sí? No es que yo doblo la dosis de atorvastatina y tengo el doble de reducción de LDL, no, gano un 3 a un 6% de impacto. Y cuando yo asocio ezetimibe, ¿sí?, estoy ganando 3 pasos de titulación, estoy ganando cerca de un 20% de reducción adicional de LDL. Y es por esto que las combinaciones de rosuvastatina y ezetimibe, ¿sí?, tienen... perdón, se me pasan me voy spoileando las diapos. ¿Sí? Nos ayudan, ¿sí?, a conseguir con mayor frecuencia los objetivos terapéuticos. ¿Sí? Y la verdad es que también contamos con ensayos clínicos que nos demuestran que el ezetimibe es útil en reducir el riesgo cardiovascular, porque, ojo, venimos de la historia de los fibratos, ¿sí? No solo tenemos que demostrar que algo baja el colesterol o afecta una fracción lipídica, de la mano de eso tiene que estar demostrado que baja el riesgo cardiovascular, sino que cambie un numerito en el laboratorio de los pacientes a nosotros no nos interesa. Y justamente, ¿sí?, el estudio PRUIT demostró eso, con una relación muy interesante. Más o menos por cada 40 miligramos por decilitro que yo bajo los niveles de LDL ahora con ezetimibe, voy a estar reduciendo alrededor de un 20% el riesgo de los pacientes. El estudio RACING, la verdad es que es un estudio muy interesante y que se suma a parte de la información que teníamos. Ay, perdón, se va pasando solito. Que la verdad es que es un poco un consuelo de una cosa que venimos haciendo todos un poquito al margen de las guías y las recomendaciones, porque todas las recomendaciones nos dicen usen 80 de atorvastatina y 40 de rosuvastatina en todo el mundo y después, bueno, y la verdad es que no venimos haciendo eso, ninguno. Debemos usar las dosis apropiadas en los pacientes de alto riesgo, seguro. Pero la verdad es que en muchos pacientes nos sentimos más cómodos y estamos viendo mejores resultados cuando a las dosis basales de las estatinas le agregamos ezetimibe. Este estudio es muy interesante y muy reconfortante para los que veníamos ahí en medio del offside, porque lo que hicieron fue, en una población de pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, compararon darle una dosis alta de estatinas contra darle una dosis moderada o baja de estatinas con ezetimibe. Y lo que vieron en este estudio
es que cuando usaban la combinación con respecto a la monodosis, tenían menos tasa de abandono de la medicación, ¿sí? Tenían menos, acá está la menos tasa de abandono de la medicación, menos efectos adversos y además la incidencia de eventos cardiovasculares está superpuesta, ¿sí? O sea que de esta manera, ¿sí? Si yo me aseguro que los pacientes toleren bien y tengo buen impacto sobre los niveles de LDL, estoy haciendo las cosas bien. Y el ezetimibe gana otro pequeño pasito. Desde hace rato no teníamos nada nuevo para usar en nuestros pacientes, ¿sí? Y apareció hace poquito en el país, pero hace un poquito más en el mundo del ácido bempedoico. Una molécula muy interesante, una prodroga, ¿sí? Que se va a activar exclusivamente en el hepatocito, porque necesita esta acil-CoA-sintetasa de cadenas muy largas para activarse y pasar a la forma activa que va a inhibir a la ATP citratoliasa. ¿Qué es todo esto? Esta prodroga solamente se va a activar en el hepatocito, donde va a inhibir a una enzima que está un paso más arriba que la HMG-CoA reductasa, ¿sí? De esa forma es una especie de estatina exclusiva del hepatocito. No se va a activar en otro lado, con lo cual me voy a sacar de encima, sobre todo, todas las manifestaciones musculares periféricas. Por supuesto que al actuar sobre la ATP citratoliasa va a generar lo mismo, reduce la biosíntesis de colesterol, upregulation de receptores de LDL. ¿Sí? Menor potencia, sí, menor potencia, pero capacidad de adicionarse tanto a ezetimibe como a las estatinas. ¿Qué podemos esperar del ácido bempedoico? Una reducción en pacientes con dislipidemia y sin otro tratamiento de alrededor de un 23%, 23-24%. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con lo mismo, con el LDL, son componentes o fracciones del LDL o relacionadas. Pero además tiene un efecto de reducir un 25% la proteína C reactiva. Y esto es muy interesante porque la proteína C reactiva pensamos que de alguna manera está reflejando una inflamación de bajo grado muy ligada a la enfermedad cardiovascular y que es medio discutible esto, pero estaría de alguna forma el ácido bempedoico actuando también a nivel de la inflamación de la misma forma que lo hacen las estatinas. ¿Sí? Ahí está. Como con todo. ¿Sí? Vieron que los cardiólogos necesitamos un trial con 20.000 pacientes y no compramos nada. Bueno, por suerte de muchas de estas cosas tenemos. ¿Sí? Y hace poquito se publicó el estudio Clear Outcomes, donde en pacientes intolerantes a las estatinas se aleatorizaron 7.000 pacientes a recibir placebo y 7.000 a recibir ácido bempedoico. Y lo que se vio es que el ácido bempedoico realmente redujo alrededor de un 20% de los niveles de LDL, pero que esto además estuvo de la mano con una reducción de riesgo cardiovascular de los pacientes, sobre todo a expensas de infarto fatal y no fatal y de revascularizaciones coronarias, ¿sí? Con una concentración en los pacientes de prevención primaria, ¿sí? Así que el ácido bempedoico es parte de nuestro arsenal y realmente es una herramienta interesante que hemos empezado a usar. Bien, para hablar de los otros fármacos que son un poco vedette de hoy el manejo más novedoso de las dislipidemias, vamos a recordar algunas cositas particulares sobre el receptor de LDL. Fíjense qué importante, cuántas veces lo terminamos nombrando a lo largo de la charla. El receptor que tiene como ligando natural a la ApoB, que es el componente estructural de las LDL, cuando se junte con ese ligando, ¿sí? se va a incorporar en estas vesículas rodeadas de creatinina. Estas vesículas en el interior del citoplasma se van a disociar la partícula de LDL del receptor y el receptor va a volver a la superficie por un proceso de reciclado.
¿sí? Este reciclado es permanente de los receptores, ¿sí? Y hace a su funcionalidad. O sea que de la cantidad de receptores funcionales que yo tenga y de la capacidad de reciclarse es que va a depender mi concentración plasmática de LDL. Bueno, bien, por alguna razón que tiene que ver con la regulación del metabolismo lipídico, pero que la verdad es que hoy a nosotros mucho no nos ayuda, tenemos una proteína, la famosa PCSK9, que también es sintetizada por el hepatocito y va a ser un marcador. Cuando esta PCSK9 se una al receptor y a la LDL y se incorpore en estas vesículas, va a impedir la disociación de la LDL del receptor. Y entonces estas vesículas se van a ir al lisosoma con receptor y todo, y se va a degradar todo. Con lo cual, no cortamos solo el reciclado, sino que estamos reduciendo la cantidad de receptores LDL funcionantes, ¿sí? Esto quiere decir que a mayor PCSK9, mayor nivel de colesterol plasmático, porque menos receptores disponibles voy a tener. Bien, la verdad es que el hallazgo de esta proteína, y pasa esto mucho en el perfil lipídico, a los que les guste leer un poquito más, hay tantas proteínas metidas en la regulación de las lipoproteínas plasmáticas que hay un montón de oportunidades de intervención, sobre todo con los nuevos biológicos y todas las cosas que se pueden hacer hoy con la expresión proteica, lo vamos a ver después, que hay hipótesis muy interesantes para meterse con un montón de cosas acá. Pero una cosa muy simple que se le ocurrió a algunos, y casi en simultáneo, sino que se espiaron entre ellos, pero fue decir, bueno, pongo un anticuerpo monoclonal, ¿sí?, que se pegue a la PCSK9 en el lugar de interacción con el receptor, y de esa forma la inhibo, ¿sí? PCSK9 justo es una proteína que está metida acá nada más y que no tiene otras funciones biológicas importantes. Entonces yo saco esta del camino y disparo la actividad receptorial hepática, ¿sí? Y de hecho, esos son los anticuerpos monoclonales que hoy tenemos, como por ejemplo el evolocumab, ¿sí? Evolocumab es capaz de reducir un 60% los niveles de colesterol plasmático en pacientes tratados, ¿sí? Fíjense que el estudio Fourier, que fue el que nos demostró la utilidad en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares del evolocumab, fíjense si llegan a ver acá dice 30 y acá 40, ¿sí? Gran porcentaje de los pacientes tratados llegaban a esos niveles bien bajitos de LDL, y esto se asoció con una reducción del riesgo y una reducción en la incidencia de eventos cardiovasculares. ¿Y qué porcentaje, qué relación había? Bueno, ahora por un mecanismo que no tiene nada que ver con el de las estatinas, ¿sí?, por cada 40 miligramos por decilitro que yo estoy bajando los niveles de LDL, ahora con evolocumab, estoy teniendo alrededor de un 20% de reducción de riesgo relativo, ¿sí? Con lo cual, hay en todo esto que yo junto acá, ¿sí?, hay un vínculo tan importante entre el LDL, concentración de LDL que yo estoy reduciendo, y lo que bajo de eventos cardiovasculares, que no sé dónde quedan los efectos pleiotrópicos tan famosos, ¿sí? El estudio Odyssey Outcomes nos demostró una cosa bastante parecida con el alirocumab, y estos son los dos anticuerpos monoclonales que se usan hoy acá en Argentina, que podemos usar y que la verdad que son tan difíciles de indicar. Bien, hay otra droga que la verdad es que no solo es interesante porque es más accesible, ¿sí?, es más barato dar esto que los otros dos anticuerpos monoclonales, sino por su diseño y por cómo estas herramientas de biología molecular hoy están disponibles para que las usemos, cosas que antes nos parecían medio de ciencia ficción. Y esto es el inclisiran, que está basado en una tecnología de silenciamiento de ARN, ¿sí?, o ARN pequeños de interferencia. Básicamente, inclisiran es un ARN de doble hebra pegado a un GalNAc, es una N-acetilgalactosamina. Esto, cuando uno lo inyecta subcutáneo, ¿sí?, lo que hace es que se concentre en el hígado. A las 48 horas no hay más inclisiran dando vuelta, ¿sí? Ustedes hacen una inyección subcutánea y este GalNAc permite que se concentre en el hepatocito.
Y lo que va a hacer, ¿sí? Y esto está orientado a PCSK9, esta doble hebra, una vez que esté en el hepatocito, se va a asociar a un complejo de silenciamiento inducible, estos complejos RISC, ¿sí? Que se empezaron a descubrir hace unos años. Y una vez que se asocie, la hebra, ¿sí? Una de las hebras va a quedar asociada, integrada en el complejo, y esta hebra es una hebra complementaria del ARN mensajero de PCSK9. De tal manera que este complejo de silenciamiento va a quedar cargado en un buscador citoplasmático de mensajeros de PCSK9. Cuando los encuentra, los cliva, ¿sí? Y creo que hice algo que ahora... Ahí está, tengo que poner el dedo más ahí. Bueno, puntualmente este complejo va a ir rompiendo mensajeros, pero por ahí les sonará una tecnología parecida, que es la inyección directamente de oligonucleótidos contrasentido. Entonces, cuando yo pongo un oligonucleótido contrasentido, ese oligonucleótido que yo doy le pega solo a un mensajero del paciente, ¿sí? O de la célula, ¿sí? El tema es que estos complejos RISC son muy estables y el inclisiran se da en inyecciones una vez cada 6 meses, ¿sí? Y inclusive hay otras drogas con esta tecnología que están dirigidas a la LPA, ¿sí? Que esas se van a usar una vez por año, ¿sí? Con lo cual es fabuloso porque nos sacamos muchos temas de adherencia y empezamos a tener el problema de que los pacientes se olvidan que se la tienen que ir a aplicar, que es otro distinto, pero más fácil de resolver. Bien, bueno, como les decía, la verdad es que es una tecnología muy interesante y que se aplica 2 veces al año, ¿sí? Eso lo hace muy bueno en cuanto a la adherencia de los pacientes, y nuevamente tenemos más de un 50% de chance de reducir, un 50% de reducción de los niveles de LDL por sobre el tratamiento que tengan estos pacientes, ¿sí? Además de tener un margen de seguridad muy importante. Y fíjense el panorama, porque hay toda una serie de tecnologías, ¿sí? Admetinas, inclusive vacunas, ¿sí? Péptidos cíclicos contra PCSK9, ya hay en fase 3 pastillitas, ¿sí? Que la gente se va a tomar para inhibir la PCSK9, ¿sí? No solo terapias de inyección subcutánea que tienen todo un tema de distribución, de aplicadores, etc. Todo el tema de silenciamiento, inclusive PCSK9 es uno de los focos, ¿sí? De la edición génica. Si yo por edición génica pudiera romper el gen de PCSK9, le daría un beneficio permanente a los pacientes. Ojo, con todo lo que esto implica, me lo van a tener que demostrar muy bien para que yo lo use en algún paciente. Pero honestamente es un panorama muy interesante que vamos a tener en los próximos años. Y ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos de tratamiento de factores de riesgo es frenar enfermedades, ¿sí? Por ahí, dentro de un tiempo, con cosas como esta, podemos curar realmente o cambiar drásticamente el metabolismo de los pacientes. Bien, bueno, una discusión que vale la pena, después me van a contar si algo usan, pero los ácidos grasos omega 3 los venimos discutiendo desde hace 30 y pico de años, si no recuerdo mal. Y hoy por hoy tenemos concentrada la evidencia en prevención cardiovascular, sobre todo en la alta concentración, con una discusión de los que tienen EPA solito o los que tienen EPA y DHA. Y ustedes saben que hace poquito se publicaron 2 estudios que son prácticamente iguales y que dan 2 cosas totalmente distintas, ¿sí? Y hoy la verdad es que la tendencia, y posiblemente la única cosa que nosotros tengamos para agregarle a los pacientes en prevención secundaria con hipertrigliceridemias leves a moderadas y sostenido por evidencia, medicina basada en la evidencia, sea el EPA, ¿sí? La verdad es que el icosa pentaenoico es el único que en este momento ha logrado demostrar algún grado de reducción de riesgo cardiovascular,
No entendemos muy bien por qué, porque no es por bajar los triglicéridos, ¿sí? No es porque bajan los triglicéridos, que es bueno, ¿sí? Pero posiblemente el rol que tengan las membranas plasmáticas y en la distribución de colesterol, sus capacidades antioxidantes o la regulación que genere en la señalización de icosanoides y así alterar inflamación y vasodilatación, tengan un rol inclusive más importante que el de bajar los triglicéridos. Bueno, ya tratando, no sé si están muy agotados. ¿Hasta qué hora es? Bueno, no le dije nada. Ah, ¿sí? Bueno, la cuestión es que les habrá llegado, ¿sí?, que desde hace un tiempito venimos atrás de la famosa LPA. La lipoproteína A pequeña es una LDL, a la cual por un puente disulfuro se le pega esta apoproteína A pequeña, que aparentemente es una apoproteína descendiente del gen del fibrinógeno y no sabemos muy bien para qué está, no sabemos cuál es el rol biológico que tiene. Pero una fracción del LDL plasmático está pegado a esto y eso le confiere condiciones diferentes, sobre todo ligadas a inflamación, agregación plaquetaria y actividad procoagulante, ¿sí? Porque esto es capaz de alguna manera secuestrar fibrinógeno y ante un evento trombótico dejarnos sin uno de nuestros, factor activador del plasminógeno y de alguna manera dejarnos sin nuestra actividad antitrombótica. Lo que pasa con la LPA es que cuando uno se pone a estudiar epidemiológicamente qué influencia tiene, bueno, los pacientes que tienen por arriba del percentil 33 aumentan el riesgo 2 a 5 veces de progresión de aterosclerosis. En el percentil 10 de los valores más altos me estoy refiriendo, aumenta 2 a 3 veces el infarto de miocardio, tiene efectos sobre la progresión de estenosis aórtica, por cardiopatía isquémica altera la función ventricular, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y en consecuencia muerte. Tenemos un problema grande con la LPA porque los valores de normalidad están definidos por el punto en el que se incrementa el riesgo y no por una definición epidemiológica como los valores, por ejemplo, de TGO y TGP, ¿sí? Entonces, el punto en el que se incrementa el riesgo es más o menos bajo y por eso 20% de la población va a tener niveles altos de LPA, ¿sí? Lo que pasa es que muy poquitos de ellos son los que nos van a preocupar porque tengan valores altos extremos. De hecho, los estudios en marcha con medicación específica para la LPA, como el Pacillani y Pelacarsen, van a estar dirigidos a pacientes por arriba de 170 o 200 de LPA. ¿Qué hacemos mientras tanto? Donde todas las guías nos dicen, vayan a medirle en todos los adultos, ¿sí? Bueno, cuando ustedes tienen un paciente con LPA alta, ¿sí?, no van a tener ninguna estrategia para la LPA, ¿sí? No hay nada disponible ahora y no va a haber nada disponible en los próximos 2 o 3 años y cuando haya algo disponible va a ser carísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué le decimos a esa gente? Primero, este es un modulador del riesgo cardiovascular importante, ¿sí? Valores altos nos tendrían que obligar a tenerlo mejor controlado el resto de los factores de riesgo y alertar a los pacientes. Segundo, componente hereditario, ¿sí? Hay que buscar en los que lo tienen alto en la herencia. Es bueno en algunos pacientes buscar objetivos bien bajos de LDL, sobre todo si tienen antecedentes heredofamiliares, sobre todo si además de esto tienen placas de ateroma, ¿sí? Y la última cosa que todavía está discutida, pero la gente en prevención primaria con antecedentes heredofamiliares pesados y niveles muy altos, por arriba de 200, de lipoproteína A, podrían ser candidatos a recibir aspirina en prevención primaria, ¿sí? Que debe ser de las poquitas poblaciones que quedan en la cual seguimos hablando de la aspirina. Bueno, en definitiva, la verdad es que una cosa sí tenemos en claro, que con todo este arsenal terapéutico, en la medida que nosotros alcancemos las metas terapéuticas, nuestros pacientes van a estar mejor. Y no alcanzarlas,
la verdad es que los deja en un territorio de un incremento de riesgo. Por supuesto, no soy un fanático, la diferencia entre 69 LDL y 71 es ínfima, y yo por ahí en ese paciente no me volvería loco, pero reconozcamos que muchos pacientes quedan fuera de meta. ¿Cómo es así en Argentina y en el mundo? Que fíjense, este es el estudio de Eurospire 5, es muy gráfico, países europeos. A los 6 meses de un evento coronario, ¿sí? 70% de los pacientes tienen más de 70 de LDL. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, eso por todas las cosas que ustedes sufren todos los días. ¿Sí? Pero hay 2 o 3 cosas que es importante hablar de esto. Porque, por ejemplo, una de las razones por las cuales muchos de estos pacientes estaban fuera de meta, era porque tenían niveles bajos de LDL y los médicos les bajaban la dosis de la medicación. Uno de los temas más hablados y es un error médico, en ausencia de un evento adverso, bajar la dosis de estatina de estos pacientes. ¿Sí? ¿Y qué nos pasa en Argentina? Tenemos el registro de Conarec, ¿sí? Publicación 2021, donde los residentes de cardiología se fueron a buscar 1000 pacientes de hospitales universitarios con residencia de cardiología, se buscaron 1000 pacientes en prevención secundaria. De esos 1000 pacientes encontraron un poquito más de 500 pacientes que tenían un LDL medido, creo que era dentro de los 6 meses del registro, en las historias clínicas. ¿Sí? Y de esos 500 pacientes, fíjense, en prevención primaria una estrategia conservadora de menos de 70. Solo el 30% de los pacientes, ¿sí? En estos hospitales universitarios, solo el 30% de los pacientes tenían LDL por debajo de 70, que es una meta conservadora. Uno se queda bastante contento, pero es conservadora. Solo 16% por debajo de 55. Y en esos pacientes con eventos recurrentes, ¿sí? En los cuales queremos que el LDL sea inclusive esté por debajo de 40, ¿sí? La cosa, digamos, muy ambiciosa. Solo 1 de cada 20 de los pacientes con eventos recurrentes. O sea que en general no nos va muy bien con esto. Y hay un montón de condiciones que nos juegan en contra. Una de ellas, la adherencia, ¿sí? Y de hecho tenemos demostrado que el grado de adherencia que tienen los pacientes está vinculado a la mortalidad cardiovascular. ¿Sí? No es lo mismo el tipo que se toma la estatina todos los días que el que la toma 3 veces por semana. Dejo de lado eso como cuando es una estrategia de tolerancia, ¿no? Y la verdad es que la adherencia, ¿sí? Es una cosa que tenemos demostrado que es beneficioso. Este es uno de los estudios más importantes publicados el año pasado. Es de Valentín Fuster, y fíjense qué cosa simple que hicieron. Agarraron pacientes con antecedentes de infarto y básicamente lo que hicieron fue darle una polipil con una estatina, un IECA y la aspirina, ¿sí? O darle las 3 cosas por separado. Nada más. Y fíjense el impacto que tuvo simplificar el esquema terapéutico de los pacientes. Esto es brutal, ¿sí? Mientras más fácil sea para los pacientes tomar la medicación, mejor. 3.2 de reducción de riesgo absoluto. Eso en medicina cardiovascular es gigantesco. Gigantesco, ¿sí? Así que la adherencia de los pacientes es importante y nuestro mensaje es muy importante. Y esto por último, una cosa que publicamos nosotros el año pasado, nos fuimos a preguntarle a nuestros pacientes en la sala de espera de cardiología, nuestros de allá, y les preguntamos si pensaban que en un paciente sano, que no tiene antecedentes ni de infarto ni de ACV, si creen que los beneficios de utilizar las estatinas superan los riesgos, y lo mismo de la aspirina, si los beneficios superan los riesgos, ¿sí? Y si directamente era beneficioso usar estatinas o usar aspirina, si era beneficioso. Y fíjense que los pacientes, ¿sí? Si ven la proporción que contestan, podemos discutirla, pero más pacientes piensan, ¿sí? Que la aspirina es beneficiosa, ¿sí? Ante las 2 preguntas, ¿sí?
¿sí? Fíjense todo lo que tenemos para hablar con los pacientes. Bueno, querían tener propaganda en televisión, pero díganme si no les pasa que viene la gente anotadito a preguntar a ver si pueden tomar aspirina y se horrorizan cuando uno le dice que tiene que tomar mestatina, que sabemos que es medicación hipersevera. Bueno, muchas gracias. Un poco de conclusiones, ya pasaba, perdón. Primero, conocer bien el riesgo de nuestros pacientes. Segundo, conocer las metas del LDL y entender todas las estrategias que tenemos para manejar nuestros pacientes, ¿sí? Y tercero, diría yo, todo este enorme compromiso docente que tenemos con los pacientes, donde nosotros estamos media hora con ellos una vez al año por ahí, y ellos están 2 horas con un celular, como vaya a saber quién, diciéndole qué es lo que tienen que hacer con su medicación y su salud. Así que bueno, muchas gracias.